Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Más impactante en el momento, sin censura, sin temor. Un saludo cordial ante todo al director y periodista Alan Ernesto Peralta, al equipo de producción, Vanessa Chacón, en el máster, a Camilo García y por supuesto a nuestros operadores del programa Siempre Venezuela en diferentes áreas de emisoras binacionales y por supuesto también en Aruba. Bueno, hoy tenemos varios temas y por supuesto comenzamos con un tema bastante sabroso, con la grave situación que los albergues de los Estados Unidos de Norte es el título 42, el que la situación se enraidece un poco más, pero esperemos que las cosas para bien estén por preventiva intermitencia nuevamente. Señalaron que no pueden acceder a la página web de la institución bancaria del gobierno. Nos vamos también con unas noticias que impactan al Estado. También desde los 8 bolívares se consiguen, pero en dólares, la flor de Navidad en de gobierno de venta de V-Pagos y Rapipago, es decir, más calamidad para los venezolanos. Revisión médica mostró a Lula da Silva recuperado de la lesión de la laringe. En el 80% de la ciudad del estado Mérida continúa sin agua potable. Cisternas no dan suficiente para poder atender la contingencia. Esos son puntos de lo que está sucediendo actualmente en el país. Bastante lamentable esta situación. El presidente de facto, Nicolás Maduro, busca zafarse de los acuerdos de Ciudad México. El régimen de Irán superó las 500 ejecuciones en el 2022, el año más letal del último lustre. Esto es lamentable lo que estamos viendo a nivel del mundo, pero sobre todo en nuestro país, Venezuela, siempre Venezuela. La grave situación, sobre todo hoy, con los pensionados, los jubilados, los sobrevivientes de diferentes estados del país. Imagínense que lo único que están cobrando es simplemente un bono, un pequeño bono que no les hace absolutamente nada. Con eso compran cualquier cosita que no llegue a una bolsita de más de 1,5 kilos. Esto está sucediendo actualmente en Venezuela, los están engañando. Todavía la gente del 2018 están a la espera de que les cancelen, les paguen. Sobre todo, el punto más vulnerable de ellos que ha sido la bonificación de los 10.000 bolívares, que hasta el momento ha sido una burla desde hace varios meses. Esto es inconcebible y muchas de las personas que están a la espera de eso para poder hacer alguna que otra financiera no lo han podido doblegar. Y fíjate, Alan, audiencia, que lo hemos venido diciendo desde hace 2 semanas y sobre todo nos emplazamos a conversarlo sin ser economistas, ni que alguien nos dé un pitillo sobre este punto, a cómo está hoy la oficialidad de la moneda venezolana ante el dólar, 14.09, con tendencia a seguir subiendo. Es decir, ¿en cuánto quedará la moneda para los trabajadores activos y pensionados en el país? Se pulverizó totalmente. Y eso, por supuesto, el gobierno, los ministerios que obedecen a Nicolás Maduro, no dicen absolutamente nada. ¿Cómo solo les importa lo que está pasando en el país? Editora venezolana recibe premio de la Asociación de Libros de los Estados Unidos. También algo que ha sido muy importante de cómo está la situación actualmente en la frontera binacional. Hablemos del sur de La Guajira, es el norte de Venezuela. Siguen entrando migrantes venezolanos a pesar de muchas restricciones y sobre todo con el clima, un clima que no ha sido benévolo, sobre todo en la frontera binacional, con los fuertes aguaceros y por supuesto la baja de temperatura. Muchos se han venido a pie de diferentes estados del país para poder pasar las Navidades en Colombia y buscar un trabajo o algo parecido, o también que muchas de las familias que hoy viven en Colombia los están llamando para que se apersonen aquí a Colombia para poder pasar las fiestas decembrinas. También vemos con mucha celeridad y mucha improntitud de lo que está haciendo el gobierno en el estado
bastante lamentable, no hay agua, no gas doméstico de bombonas o cilindros y por supuesto la interminencia que hay sobre el fluido eléctrico que es de un día para otro. Van bajo de 6 a 8 horas diarias. El gobernador ni por supuesto los alcaldes del régimen hacen algo o por lo menos indican qué poder hacer en esta descontinuidad desacelerada que tienen con la empresa Corpole de Venezuela. Es muy triste, muy lamentable esta situación, al igual que ha venido sucediendo en la capital, en la Gran Caracas. La Gran Caracas antes era el émulo donde se iba ni el agua, no había nada que les molestara, pero hoy día la capital de Venezuela, Caracas, está padeciendo la crisis del gas doméstico. Por tuberías no hay, porque en Caracas es todo por bombonas o cilindros, y por supuesto el grave problema de la fluidez del servicio eléctrico. Son centros comerciales tanto del este, del oeste, del norte y del sur de Caracas, y por supuesto las adyacencias hasta Guarena, Guatire y otros sectores. Esto sigue trayendo problemas a la ciudad capitalina. También, en un punto bastante fuerte, se registró hoy en la madrugada un sismo de 2.7 al suroeste de Barquisimeto. Alan, también hay otro paso más para la justicia y espero que esto no se quede encasillado. El CPI habilitó el formulario para que víctimas opinen sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Muy importante. El chavismo está moroso, llaman la atención al régimen de Nicolás Maduro por no pagar sus cuotas obligatorias a la CPI. La inflación en Venezuela del mes de noviembre alcanzó el 29.1%, derrubando totalmente la burbuja chavista. La refinería en el estado Falcón de Amuay sufrió otro paro en su producción de combustible. Y el diciembre negro no deja de pasar porque el dólar paralelo superó la barrera de los 14 bolívares por unidad. Esto sigue trayendo de nuevo gran problema a los comerciantes y por supuesto a diferentes empresarios de la región, porque hoy la persona que tenga que comprar un artefacto eléctrico, electrónico o cualquier situación, ropa, juguetes, comida, deben estar para ya pagar, por supuesto, sobre los 14.09 de la moneda oficial que es el bolívar en Venezuela. Pero resulta que ellos están pagando más de 14.09 y al día promedio están muy desacelerados y no van a poder cancelar las alicotas o los aranceles que se están estipulando actualmente en el punto de estas navidades, porque vemos que estas audiencias no van a ser absolutamente nada fácil para el país. Hoy me encuentro en diferentes portales digitales de diferentes estados del país, un pan de jamón o dos panes de jamón sobrepasan ya la cuota de los $13, dos panes, al igual que dos panetones de 1 kilo ya sobrepasa el precio de los 15 bolívares, mientras el kilo de pernil, que es uno de los puntos de decisión que tiene todo el venezolano en el país, ya sobrepasa los 9 bolívares el kilo. Es decir, que un pernil sobrepasaría aproximadamente más de $35 para poder tenerlo en la mesa. Nos imaginamos también que los refrescos y todo vienen subiendo cada día. Esto es muy lamentable, muy triste de ver cómo día a día nuestro país se ha enrumbado hacia un caos. La balanza no ha sido legal, no ha sido buena para nosotros los venezolanos. Y por supuesto, el comercio de los que llamamos nosotros los boneros o de la informalidad están muy críticos, ya que ellos deben estar pagando o cancelando también los aranceles a un punto muy específico, aparte del famoso 3% que le están cobrando como alicuota los grandes almacenes para que ellos puedan subsistir con esta grave situación. Alan, audiencia, no vemos unas navidades muy pródigas en el país. Veo que esto está muy desacelerado. No hay una pulcritud dentro del que es el gobierno. El Banco Central de Venezuela ni siquiera tiene idea cómo hacer un financiamiento, a pesar que hace pocos días están inyectando, como en el día de ayer, el día viernes y el día de hoy, 130 millones más al Banco Central de Venezuela. Pero ¿hacia dónde van? ¿Quiénes son los que tienen ese punto tan fácil de comprar en una subasta venezolana el dinero en divisa norteamericana? Para nadie es un secreto que es el
este punto. Lo triste del caso es que seguirán costando los productos alimenticios más caros en el país. La Asociación de Ganaderos del Occidente del país, con sede en la villa del Rosario de Perija y Machique, están con los municipios de Perijá. Esto trae más calamidad y, por supuesto, más costos por el transporte, por la gasolina y, por supuesto, tienen que pagar a los cuerderos para trasladar el producto en frío o el queso hacia otra localidad, ya que la carretera está totalmente derruida. Es decir, no hay una manera donde ellos puedan lograr esclarecer este punto para pasarlo a los municipios, tanto de los estados andinos, que son Mérida, Trujillo y el Táchira, y por supuesto hacia la ciudad capital en el Zulia, que es Maracaibo, para poderlo trasladar a los demás estados como Falcón, Lara y el centro, que sería la capital. Esto les trae consecuencias, al igual que las fuertes lluvias que siguen arreciando en el estado Mérida. Hoy día la papa subió un 25% más, sencillamente porque no tienen la manera cómo costear el rumbo económico en la parte de cómo bajar, traer y por supuesto el punto de atención que es la gasolina de ese estado andino hacia el occidente y hacia los llanos. Es decir, que están atrapados en dos puntos. Por la parte suroeste del estado Mérida, que son las corrientes que van hacia el Táchira, hacia Trujillo y por supuesto hacia los llanos de Venezuela. Y por la parte noroeste hacia el occidente, por la carretera panamericana a la Machique Colón, que ambas están totalmente destruidas. El gobierno, los alcaldes, por supuesto del occidente, están chitos, calladitos, tienen miedo y no dicen absolutamente nada, pero quien está sufriendo no solamente son los productores agrícolas y los ganaderos, es el pueblo de Venezuela que está esperando y por supuesto con precios mucho más altos en el momento. Qué lamentable de ver esta situación, audiencia, Alan, y por supuesto al resto del país. Vamos de Juan Guaidó desde Portuguesa, que abre el proceso electoral del 2024. Hemos vergado por la unificación del país y lo estamos consiguiendo a través de una primaria. Para elegir el nuevo presidente en Venezuela, la fecha del cambio de la democracia. Y este día va a llegar y vamos a estar preparados. Amenazan, persiguen, tal, pero bueno, aquí estamos, dando la cara a nuestra gente. Hay que defender la expresión popular y hay que prepararnos desde ya. La primaria es la primera parada, porque la primaria nos permite organizarnos, nos permite movilizar, nos permite visitar el país otra vez, promoviendo la unidad, por cierto. Porque la unidad de punta a punta le gana a Maduro, de punta a punta, no tengo duda, ninguno de ustedes tiene duda, por cierto. Ellos no tienen duda, por eso buscan dividir. Entonces, ¿qué estoy esperando yo de ese acuerdo? Bueno, lo que estamos esperando todos los venezolanos, mejores condiciones para una elección libre y justa y que el acuerdo social se respete. Aquí habrán intereses políticos, el interés supremo es Venezuela. Entonces, a eso es lo que estamos nosotros en este momento apuntando. Bueno, esperemos esto que dice el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sea una realidad y que se cumpla. Bueno, ya a última hora el Banco Central de Venezuela vendió hoy lunes 60 millones de dólares a la banca este día. En medio de una fuerte aceleración de los precios de la divisa norteamericana, el Banco Central de Venezuela está vendiendo a la banca 60 millones de dólares para intentar contener la tendencia alcista del mercado cambiario en una semana en la que hay una mayor suma de bolívares en circulación. Es decir, dinero inorgánico totalmente, dinero que no tiene ninguna validez. La oferta de dólares ha sido marcadamente insuficiente para enfrentar la demanda tanto en la banca como en el mercado paralelo, mientras la liquidez monetaria ha crecido de manera acelerada. En la semana anterior, cuando correspondió pagar la tercera parte del aguinaldo fraccionado a los empleados públicos, entre otras erogaciones, se estima que el Estado gastó alrededor de 4.500 millones de bolívares, lo que genera una importante presión sobre los precios, especialmente en el mercado cambiario. Es decir,
en los primeros 5 días de diciembre la autoridad monetaria ha inyectado 130 millones de dólares actualmente a la banca. ¿Qué significa esto? Que sencillamente el país está en un punto de quiebre, porque ya esto está muy grave. No hay la manera como seguir mm, mordeando, balanceando totalmente el punto estratégico dentro de la divisa venezolana versus el dólar. Me imagino que muchos analistas financieros o economistas del país deben estar buscándole la vuelta al caracol para poder contener estas cifras multimillonarias para el país. También desde el Estado Apure siguen teniendo las quejas, sobre todo con el tema económico y el tema de la gasolina. Ya no les quieren vender en puntos estratégicos el precio del combustible, sino en dólares. Y otra cosa, Alan, audiencia, en efectivo, cash. Aparte de eso, a venezolanos, esto le sigue trayendo consecuencias moradores de los ingenios del llano, es decir, que no tienen la manera como comprar un dólar o la moneda o la divisa en diferentes cantidades. Sencillamente quieren pagar por puntos o pagar en moneda efectivo, cash de la moneda venezolana, pero los gasolineros, entre comillas, la Guardia Nacional y la policía que están apostados en diferentes estaciones de servicio del Estado no les permiten que les paguen en moneda venezolana, sino en la divisa norteamericana. Ojo, y el gobernador y sus alcaldes, como siempre, haciéndose de la vista gorda. Lo mismo ocurre con la troncal que va a 004 de la villa del estado Mérida hacia el estado Guárico y, por supuesto, atravesando los llanos venezolanos, que también tienen ese grave problema en las estaciones de servicio que están dentro de lo que es la zona de las planicies o sabanas del llano. Es decir, que cuando tú llegas sencillamente con casi el carro o el bus o el camión sin gasolina, simplemente con la reserva, la Guardia Nacional que está apostada en las estaciones de servicio obliga a todos los usuarios de las estaciones a que le cancelen en la moneda norteamericana. Esto no puede ir así, hay más retraso en todos los aspectos, tanto de los migrantes que están regresando para pasar las Navidades, como también de los que están tratando de salir. Y otro punto muy importante, audiencia, Alan, y a todos los que nos están viendo hasta ahora en el programa Siempre Venezuela, las alcabalas se volvieron a colocar tanto en el occidente como en la zona que va hacia el estado Táchira y el estado Mérida. Esto es grave porque los están extorsionando, les están quitando desde los celulares hasta las vestimentas. Son muchas las quejas que han venido pasando sobre este punto, donde les están quitando los celulares y, por supuesto, unas gomas de buen precio, unas tenis de calidad. Si te ven una buena chaqueta, te lo piden y te lo dicen, vamos a hablar, aquí no hay más nada que hacer. Y dentro de ellos también se han colocado dentro de los terminales de diferentes estados del país, pidiéndole la colaboración, es decir, ¿cuánto hay para eso si saben que vas hacia la frontera? Esto hay que ponerle la lupa de inmediato, grabarlo y por supuesto pasarlo a las redes sociales, porque ya esto es una catástrofe dentro de lo que es la moral dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas en el país. Muy lamentable esto que está sucediendo. Esto igual pasó en el terminal terrestre de la ciudad de Valencia, donde a varias unidades autobuseras que iban hacia la frontera les estaban exigiendo para poder salir, si no tenías el pasaporte o un permiso, $20 por cabeza. Y lo más grave es que tenías que bajarte, pagar y después volverte a colocar o montarte en la unidad autobusera. Esto no lo deben de permitir. Ahora, ¿qué hace la administración de los terminales terrestres en el país? Absolutamente nada. ¿Hacia dónde deben dirigirse, por supuesto, estas denuncias? Directamente a los controles de la policía del ICPC o directamente al gobierno, donde aparentemente muchas veces sale de buena vista y puedan lograr apoyar a estos migrantes o a estas personas que van con destino turístico o para pasar las Navidades en otro país o en otro estado. Y esto sigue causando roncha a las Fuerzas Armadas porque no les gusta que los
denuncien y les hagan ver qué es lo que está pasando realmente con este tema. Muy triste. Y en los próximos días, por supuesto, habrá más salida del país y hay que tener cuidado. Mi consejo, graben, pásenlo automáticamente a las redes sociales, no esperen que la guardia o la policía les quite sus equipos celulares, porque lo están haciendo de diferentes maneras. Estos son puntos que son críticos. Alan, audiencia, la yaca se puso más cara. El kilo de aceituna sobre los $7.8, el kilo de pasa en $4.3 el kilo. Ahora imagínense que el pabilo, un pabilo no cualquiera, ya sobrepasó los 1.60 de la moneda dólar. El paquete de harina pan ya pasó de 1.60 a $2.2 el paquete, solamente por ser mes de las Navidades. Siguen estafando al pueblo, pero la gente tiene que denunciar y, por supuesto, tomar gráficas, videos, enviarlo a contactos para que se vea el tipo de acciones que están haciendo los comerciantes, que poco les importa a toda nuestra gente. Esto no es la única vez este año, esto ha sido continuo y, por supuesto, le siguen sacando el jugo a los bolsillos de nuestra gente. Qué triste, qué lamentable de ver a lo que ha llegado el venezolano, a atacarse entre ellos mismos. Y esto ya tiene buen tiempo. Bueno, vamos a una pausa comercial y ya regresamos a nuestra segunda ronda informativa. Bueno, y hasta ahora con ese tema sabroso, el negrito de la salsa con Edgar Gonzalón. Vamos con las noticias inmediatas. También la plataforma Banesco se ha caído en todo. Estén limpiando, esto tiene otro significado. Bueno, el diputado Juan Pablo García de la Asamblea Nacional Legítima exige la libertad de los presos políticos venezolanos. A los ciudadanos venezolanos, a la comunidad internacional, no nos podemos olvidar que el régimen que encabeza Nicolás Maduro, hoy imputado por crímenes de lesa humanidad, mantiene secuestrado a más de 250 ciudadanos. Los ha sometido a intensas torturas, a tratos crueles e inhumanos. Entre estos ciudadanos se encuentran el sargento mayor de primera, Juan Carlos Monasterio, el coronel García Palomo, el capitán Juan Caguaripano, así como el teniente coronel Ibber Marín Chaparro. Pero también mantiene secuestrado a los ciudadanos José Eloy Rivas Díaz, a Roland Carreño, comunicador social y dirigente político, a Rafael Tarazona, defensor de los derechos humanos, al ingeniero Guillermo Zárraga. Los venezolanos de bien exigimos justicia, exigimos libertad inmediata ya para todos los presos políticos. Que Dios bendiga y proteja a todos los presos políticos venezolanos. Bueno, también la alternativa democrática y el régimen de facto de Nicolás Maduro firman acuerdo para la recuperación de recursos para así poder paliar la crisis humanitaria en Venezuela. También la Eurocámara denuncia la corrupción de la FIFA y la designación de Qatar como sede del Mundial. Pero también a esta hora tenemos el avance del reporte de la periodista María García desde la ciudad de Maracaibo. Lo que usted no escuchó, que no merecía. Con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy lunes 5 de diciembre de 2022. ACNUR y la Organización Internacional para los Migrantes solicitaron más de $1.700 millones para plan de asistencia para refugiados venezolanos. Condiciones adversas en el diálogo de la Ciudad de México suprimen lo acordado, informó la plataforma unitaria, la cual exige una nueva fecha de encuentro.
Católicos zulianos acompañaron en la aurora al ritmo de la gaita a su reina morena en recorrido de regreso a su altar. Directiva y Comisión Electoral de Un Nuevo Tiempo anuncian con éxito renovación de las autoridades parroquiales y municipales de esta tolda política en Venezuela. Al ritmo de la gaita y pesebre viviente, niños y adultos colmaron la Plaza de la República con el encendido de la Navidad por parte de la municipalidad. La Confederación de Trabajadores de Venezuela anuncia concentración a nivel nacional el próximo 9 de diciembre por mejoras laborales, anunció el secretario general de esta organización, Elías Torres, en visita a Maracaibo. Refinería de Amuay en el complejo petroquímico de Falcón presentó fallas de producción de combustible en el mercado interno, informó la agencia de noticias Reuters. Autoridades del Instituto Nacional del Transporte Terrestre inauguraron primera oficina regional del plan de municipalización en El Moján junto al alcalde Luis Caldera, que beneficiará a más de 240,000 personas. Internacionales. Guardaespaldas robot del rey Bahrein valorado en $7.4 millones, puede hablar 6 idiomas. Deporte. Leones del Caracas triunfan al derrotar a Tiburones de La Guaira, 11 rayitas a 8, mientras que las Águilas del Zulia cayeron ante Magallanes 9 carreras a 7. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo miércoles 7 de diciembre de 2022. Bueno, excelente reporte de la periodista María García desde la ciudad de Maracaibo. Alan, audiencia y a todos los que están con nosotros a esta hora, también una situación muy triste de lo que está sucediendo actualmente en el estado Falcón, ya que está recrudeciendo el dengue en la zona. La Dirección de Salud, por supuesto, no da respuesta absoluta y los más vulnerables han sido los niños. Qué triste, qué lamentable que ni siquiera vacunas o medicamentos como en el otro hora, como en la cuarta, se les regalaba. Hoy día tienen que pagar, bajarse de la mula obligatoriamente en los centros de salud en todo el país, pero sobre todo en el estado Falcón, donde ha sido el estado que más fuerte le han dado. Fíjense algo, que ya las refinerías, tanto de Paraguaná, Amuay, Puerto Maravén, en Punto Fijo, están totalmente cerradas. Tienen un cementerio de plataformas que no sirven absolutamente para nada. Bueno, ya de regreso a nuestra tercera ronda del bloque de información, el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, con un tema del Samario, Carlos Vive. No te pongas triste, es un tema bastante emotivo que nos toca a todos nosotros los que somos migrantes y por supuesto a tantas personas que hay en el mundo, en Venezuela y en Colombia. Un tema excelente, tanto Alan, Camilo y por supuesto a nuestra audiencia, espero que les haya gustado. Bueno, vamos a hablar de 4 ciudades: Valencia, La Victoria, Turmero y Nagua. 4 municipios o 4 ciudades que eran un símbolo de la Navidad en Venezuela, en el punto que ahí es donde llegaba en La Victoria toda la mercancía del país, la zona industrial de Venezuela. Hoy más del 87% está totalmente cerrada. Es decir, que no hay un container, no hay una gandola para despachar tantas cosas hermosas que iban para todo el país. Lo mismo que en la zona de Naguanagua, donde salían para el occidente, para los llanos y para el centro del país. Lo mismo está ocurriendo con diferentes ciudades de allá, sobre todo en Turmero, una ciudad hermosa, próspera en el estado Aragua. Qué lamentable de ver esta situación en el país, donde hoy día ya ni siquiera los niños tendrán verdaderamente una Navidad gozosa como la llevamos nosotros, los que ya pasamos una barrera algunos años. A recordar que estos eran los momentos vividos más alegres cuando nos hacían nuestros padres hacer las carticas a San Nicolás, al Niño Jesús y por supuesto a los Reyes Magos. Eso se está perdiendo, algo que al gobierno poco le importa, sino
proveer algunas situaciones que no son las adecuadas para la cultura cristiana. La gran mayoría podemos ser cristianos católicos, ortodoxos, pentecostales, bautistas, etcétera, pero creemos en un solo Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y estos son realidades que son el día a día en todo el país. Lo mismo en Nueva Esparta, la isla, ya era la entrada de venezolanos, de muchos colombianos, de muchos de Oriente, los regalos navideños de calidad, finos, por supuesto, ropa y cantidades de objetos para todos los venezolanos que iban todos los fines de semana, como lo digo yo, el Happy Weekend semanal. Pero para esta época de las Pascuas, Margarita se atiborraba de turistas de toda Venezuela, de muchas partes del mundo, porque es y era o es y será siempre en el recuerdo de nosotros la perla de Oriente. Lo mismo está ocurriendo en Punto Fijo, en el estado Falcón, la zona aduanera, donde por muchos años muchas personas de diferentes estados del país y sobre todo los del centro, de la zona de la costa del Caribe colombiano, se arrimaban hacia la frontera binacional para comprar tantas cosas, electrodomésticos, juguetes, licores, por supuesto, dulcería y cantidades de delicateces que habían en el estado Falcón, en esa zona que hoy día más del 85% también está totalmente desasistida. No hay nada. Y el gobierno poco le importa esto. Fíjense que hasta la carretera nacional que va hacia Los Médanos está tapada totalmente y el gobierno indolente en el estado Falcón y sobre todo en la ciudad capital, que es Coro, no le ha importado absolutamente nada. Es decir, que se dañan las carreteras y por supuesto no hay un mantenimiento efectivo. Las aduanas que estaban en la zona, tanto las portuarias como la terrestre, en la entrada de Falcón hacia Punto Fijo y la capital Coro, ya eso no existe. ¿Quién va a comprar? ¿Qué van a producir? ¿Qué pueden llevar? Absolutamente nada. Qué lamentable de esto. Bueno, también a esta hora, Franklin Caldera, el padre del militar preso político, por supuesto, del mismo nombre, exigió la libertad de su hijo y otros presos en Venezuela. Me han pasado muchas cosas que no merecía, pero me enseñaron que soy más fuerte de lo que creía. Y mírenme, aquí continúo de pies, listo para seguir en esta dura batalla de la mano de Dios. Tengo la fe que lograremos conseguir entre todas las víctimas justicia y libertad. Ya basta de tratos crueles, inhumanos. Pedimos que nuestros seres amados que se encuentran injustamente privados de libertad retornen a sus hogares en unión familiar en esta Navidad. Que por favor nos unamos todas las organizaciones. Ya basta de protagonismo, ya basta de trabajar individualmente. Todos juntos podemos. Por una Venezuela libre y sin presos políticos. Muy emotivo este mensaje de el señor Franklin Caldera, sobre todo en el tema de los presos políticos en Venezuela. Hay presos políticos, dirigentes, personal profesional de los derechos humanos, militares y por supuesto prisioneros de conciencia que los tienen en las mazmorras del resto de Nicolás Maduro y sus acólitos. Qué lamentable que muchas de estas personas hoy día no puedan estar con sus padres, con sus hijos. Hay muchos presos políticos que hemos conocido a través de los años y hoy día ya han cumplido condenas de más de 7, 8, 10 años y dejaron a sus hijos, a sus esposas jóvenes, hoy día están totalmente descancijados, están ancianos por la situación carcelaria, los malos tratos, la falta de medicamentos y por supuesto exigiendo en su mente la libertad inmediata para ellos proseguir con una vida elocuente hacia todas partes, por supuesto al país. Muchos han sentido el gobierno nefasto de Nicolás Maduro están haciendo un daño irreversible a su familia y a muchas de ellas
que hoy día no están juntos con sus amados seres. Seguimos con las noticias más impactantes a esta hora y por supuesto nos vamos ahora para Puerto La Cruz, Maturín, Puerto Pedernales. Una situación crítica a la audiencia sobre el tema de los salarios bajos en el sector minero. Vamos a hablar de las mineras o de las salinas de Araya, donde hoy día los trabajadores artesanales que por décadas y generaciones han trabajado tanto lo que es la pesca, las perlas y por supuesto la sal. Hoy día más que todo es la sal marina que ha sido procesada. No tienen absolutamente ningún beneficio. Están trabajando de sol a sol y por supuesto por muy bajo dinero. Es decir, que trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche por el mismo salario, al precio que ellos les indiquen, al precio que por supuesto les dé la gana a los patrones, a los patronos de ellos, y poco le ha importado que tengan, no tienen seguro social, no tienen un seguro médico, les pagan como les da la gana. Fuera de eso, no tienen un incentivo laboral, no hay absolutamente nadie quien los defienda. Y sencillamente con las uñas, no tienen utensilios, no tienen unas buenas carretillas, los transportes para buscar la sal les están cobrando un punto que nunca había pasado, que es que ellos tienen que cargar sin una buena maquinaria la sal bruta para poderla refinar en las saleras donde están en ese estado. Qué lamentable. Lo mismo ocurre en el Mar Caribe, junto a las costas de tan noble estado, donde hoy día los piratas del mar, porque no solamente es los piratas del lago en Maracaibo, sino en el mar, les prohíben la pesca artesanal, tienen que pagar una multa, tienen que pagar una flote, es decir, los están extorsionando. Fuera de eso, el tambor o pipa o tonel de gasolina les cuesta aproximadamente un 40% más. Esto el gobierno lo sabe, nunca le ha podido poner un coto final a esa gente y entre esos criminales que los están extorsionando, por supuesto, está la Guardia Costera, la Policía Nacional Bolivariana y no dejamos atrás, por supuesto, al ente de la Guardia Nacional Bolivariana, que según ellos su divisa es su honor, pero de nada es el honor de su divisa, en absoluto, es el dinerito de color verde que es lo que les interesa a ellos sobre todo para seguir prodigando la extorsión definitiva en el Estado. La gente de Maturín también se queja por un tema, el precio de la gasolina. Las estaciones de servicio están como las del Estado Lara y las de Luciano, pero aquí la diferencia es grande, tienen que pagar o en bolívares o en divisa norteamericana, pero no le cobran a 0.50. Alan, escucha bien, les están cobrando a dólar cuando es bolívar. Es decir, que cuánto es un galón tipo promedio americano, son 4.300 cc. Es decir, que le sale más costoso con el tema a esta hora a 14.14 el bolívar con tendencia a seguir subiendo antes de las 6 de la tarde del día de hoy. Qué tristeza de esta gente. Fíjate que los mismos indígenas yecuana allá en el Delta Macuro se quejan también por la grave situación del combustible. Son pocos los que tienen la refacción, tienen pocos recursos para mantener los motores de sus curiaras, algunas que son a nado y otras que son con motores fuera de borda, les está de gasolina. Barbaridad. ¿Dónde que está el gobierno para hacer valer los derechos de los indígenas de Venezuela? Eso es una mentira, eso es falso totalmente. Se ríen de todos ellos. Y más importado. Y aparte de eso, la gente no tiene la manera como ir a los raudales en el Delta Macuro para poder así trasladarse a los pueblos de agua, que la gran mayoría en el Delta Macuro de Venezuela es el método que ellos utilizan a diario. Fuera de eso, no tienen las escuelas rurales, están cerradas totalmente. Hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha dicho absolutamente nada por la reapertura de las escuelas en el municipio, en el estado del Tamacuro. Es decir,
sin agua potable, sin recursos económicos, sin gasolina y por supuesto lo más importante, los estudiantes están acéfalos totalmente porque la gran mayoría de los maestros en la zona se han tenido que ir del Estado por la carencia económica, la falta de trabajo y por supuesto no tienen la manera como sobrevivir. Lo mismo está ocurriendo en Tinaquillo, una de las ciudades más hermosas de Venezuela. Hoy día sus escuelas carentes de docentes no han tenido otra opción sino que partir hacia otros municipios o hacia la capital de Venezuela para poder trabajar y llevar un sustento a sus hogares. Fuera de eso, también han recibido muchas amenazas en la zona, sobre todo por el tema de los comercios, donde también los están vacunando y cobrándoles una extorsión de diferentes bandas armadas que hay en la zona. Esto es muy lamentable, Alan, audiencia, que se haya prestado esta situación en el país. Ya de ahí volamos y nos vamos hacia la zona del occidente, vámonos hacia el estado Zulia, en la zona de Casigua, El Cubo, la zona muy para entrar al sur del lago de Maracaibo, una zona binacional donde están dos municipios, Casigua y la parroquia Barí, donde la gente actualmente ahí no puede hablar, no puede versar algún tema. Ahí la policía sencillamente es nada, no tiene valor absoluto. Son pocos las personas que pueden hacer algo de denunciar porque automáticamente serían denunciados y malogrados por ellos mismos. Y otro punto es que no les están pagando a los palmeros, es decir, a los que tienen las siembras de aceite de palma, absolutamente nada por su cultura. De eso va hacia otro país, la mercancía o el rubro aceitoso hacia las ciudades. Qué triste es esto que están pasando los aceiteros, al igual que la zona bananera del sur del lago de Maracaibo. Hoy día el plátano se está vendiendo mucho más costoso, sencillamente por los fuertes aguaceros que han estado en la región desde hace más de 45 días y están inundados totalmente. Lo que nosotros conocemos como que es el plátano que se les cae. Hoy día eso está al mismo precio del plátano, pero dolarizado, al igual que las cosechas o los aguacates, que por supuesto están mucho más costosos. Sencillamente no hay la manera cómo bajarlo. También en el tema de la cría de vacuno, vacas, cerdos y por supuesto ganado caprino, también les está haciendo muy difícil la salida por los caminos rurales, ya que la zona actualmente todavía está inundado. Ni siquiera los alcaldes, sus burgomaestres, que son los principales, han podido lograr hacer algo por esta gente que están totalmente desahogados en un punto. No tienen la manera cómo llevar los productos a las ciudades que sean más cerca de la zona donde ellos están. La Panamericana, por supuesto, no les llega a la zona porque se ha venido cayendo por la parte del noroeste hacia las zonas del estado Mérida por los fuertes aguaceros y no tienen la manera como llegar a la zona productiva. Es decir, que ni los sindicatos campesinos no han podido hacer absolutamente nada por nuestro campesinado en las zonas rurales de tanto de Mérida y el sur del lago de Maracaibo. Nos imaginamos la zona pesquera, que es ya las riberas del sur del lago, en Gibraltar, Sucre, Bobure, que tiene la misma situación. Hasta el momento hemos perdido mucho contacto con esta gente por el grave problema de comunicación en la zona y por supuesto por el tiempo que cada día está peor en el punto. Bueno, con Francisco Montoya regresamos de esta pausa comercial. Apures a Alan y a Camilo García bailando ese joropo venezolano tan sabroso a esta hora. Bueno, seguimos con las noticias. Esta vez vamos hacia la costa oriental del lago de Maracaibo, los campos petroleros. Los campos que en el otrora nos hicieron recordar las vivencias verdaderas de 1926 y cuando en 1936 fue la huelga petrolera que resonó en toda Latinoamérica y el mundo, cuando por primera vez los criollos, nuestros venezolanos, tanto de Nueva Esparta, de Maracaibo, de los Andes y de
diferentes partes del país. Hicieron una huelga petrolera, por supuesto, para reivindicaciones salariales, laborales en ese entonces. Hoy los campos petroleros de la costa oriental del lago están totalmente destruidos. No tienen maquinaria, no tienen agua potable, no tienen absolutamente nada. Y pensar que Cabimas, Lagunilla, todas esas refinerías, tanto de San Lorenzo, San Timoteo, Ceuta, fueron el empuje para que el país estuviera drenando el oro negro, que es el petróleo, que ha sido nuestro paternalismo en los campos petroleros de la costa oriental del lago, Ciudad Ojeda, Lagunilla, Selmene, todos esos sectores hoy día estén desasistidos y por supuesto por una empresa que yo siempre la llamaré la extinta PDVSA, que en el otro estuvo la Shell Holland, la creó la Corporation Petroleum y por supuesto algunas de las más grandes firmas como la Price Terminals que estuvieron en esa costa pródiga del petróleo venezolano por más de 80 años, que hoy día no tengan absolutamente nada. Tanto los alcaldes sean de la oposición y si son del oficialismo mucho más, no hicieron absolutamente nada por ello. Fíjate que algunos de los puntos que las vías nacionales, la carretera muy reconocida en Cabima como la William, está hecha un trizo, está como un rompecabezas. No tienen absolutamente nada por donde pasar, ni siquiera las gandolas, los tractomulas o sencillamente los vehículos particulares. Esto el gobierno lo sabe y poco ha hecho sobre ello. Ya no hay esas refinerías que en el otro iban los fluidos de Maracaibo y otros estados del país. Hoy están totalmente acéfalos, no tienen una conducción real dentro de los municipios antes mencionados en la costa oriental del lago. Pero más adelante seguimos a la entrada de los Andes venezolanos. Sabana Mendoza, Betty Joque y nos Alto Escuque. Estos poblados turísticos, al igual que muchos poblados turísticos en los Andes venezolanos. Sencillamente porque los costos del sector turista, los hoteles, la inseguridad reinante. Son muchos los turistas que hoy día se quejan a las autoridades. Y fíjense algo, no les dicen nada, no les dan un correctivo para evitar este mal que ha agobiado totalmente a Venezuela. Sencillamente a la Policía Nacional poco le importa, al CICPS tampoco le importa que estafen, roben a nuestros turistas, sean nacionales o sean extranjeros. Y esto es muy importante porque van a hablar de Venezuela, siempre Venezuela, donde no hay una garantía verdadera dentro de eso. Me acuerdo que antes existía una asociación o un ministerio de turismo en el país donde conoce a Venezuela. Ahora, fíjate algo que esto da risa cuando el presidente de facto, Nicolás Maduro Moro, indica que uno de los tesoros más pródigos se llamaría el turismo en Venezuela. Pero ¿qué garantiza Nicolás Maduro a los turistas extranjeros? ¿Quiénes son los que podrían venir? Porque en las últimas fechas los únicos que vemos en Margarita y no se sabe para qué es lo que están haciendo, son los llamados y que turistas rusos, que de turistas no tienen absolutamente nada. Esos son los jerarcas económicos que tiene actualmente Rusia, que está saliendo de tantos entornos por la guerra de Ucrania. Y por supuesto han llegado al país con estos puntos. Qué lamentable y qué tristeza de ver un país tan hermoso como es Venezuela, que hoy día sus visitantes no sean los propios realmente. Bueno, y hablando también para culminar el tema de los Andes en este punto sobre la situación de los turistas, también el grave problema con el agua potable. Esto ya es nacional. Mi pregunta es, ¿las hidrológicas del país, alguna sirve para algo? Sencillamente la única agua pura que tiene actualmente es el de la lluvia, pero el mal servicio y agua contaminada, porque no tienen mantenimiento alguno en las hidrológicas que las tiene el régimen de Nicolás Maduro y por supuesto sus alcaldes, los que son del régimen, poco les importa lo que está haciendo. Esto hay que ponerle la lupa y con urgencia porque es salud vital para todos los venezolanos y para el que nos visite también. Parte de eso, el costo
muy elevado en los hoteles, moteles y posadas turísticas que hay en todos los Andes del país, pero sobre todo, como siempre lo hemos llamado, los que venimos del occidente, la puerta de los Andes, que es desde Sabana Mendoza, Betty-Joque y Nostú hacia Valera, y de ahí a los puntos que van hacia las fronteras de los estados como del estado, todo para el sector turismo. Esto hay que mentalizarlo y no podemos seguir exagerando lo que se está diciendo, pero esto es una realidad. También hay un punto muy crítico, sobre todo en la zona del estado Vargas, donde los ceros arreciaron de una manera muy fuerte, sobre todo en la zona que hace tiempo ya había habido la tragedia de Vargas, y hoy día los caminos, tanto de las calles centrales hacia Macuto, Caraballeda y La Guaira, están en muy mal estado. Mi pregunta es ¿qué ha hecho su alcalde de la costa venezolana? Se quedó de Maiquetía, un aeropuerto inservible totalmente, la gente se queja, por supuesto, por lo que está sucediendo actualmente, que se lleve todo, pero en el tema de Hermosa, Choroní, todo, están las vías, no sirven absolutamente para nada, y por supuesto, el Ministerio de Obras Públicas, que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, tampoco hace absolutamente nada para poder solventar esta grave situación. Esto, Alan, audiencia, es un problema crítico, sobre todo cada vez que habla Nicolás Maduro sobre el tema del turismo en Venezuela. Esto es falso, esto no puede seguir engañando al pueblo con este pote de humo donde van a invertir. ¿Pero qué van a invertir? Porque si en lo último que han hecho han sido estos restaurantes de alta emolución económica de gourmet, y por supuesto, ¿qué venezolano con ese salario pírrico podría comer con una o dos personas ahí? Eso es imposible. Eso es una intención para apoyar el proceso de rescate de la democracia en Venezuela. Llegando aquí, vi un monumento, está aquí cerquita, el monumento a los soldados al batallón sin nombre. Ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? La batalla de Araure, que se libró aquí, en Araure, tuvo varios episodios. Uno de esos episodios se perdió por falta de organización del batallón. Bolívar, que no estaban organizados y no estaban unidos, Bolívar los castigó y les dijo: de ahora en adelante no van a ser merecedores de tener el nombre de un batallón libertario, y les puso el batallón sin nombre. Eso fue un episodio de la batalla de Araure, y luego llegaron aquí, una batalla que peleó Bolívar él mismo, cuerpo a cuerpo. Se organizaron, se unieron y ganó Bolívar la batalla de Araure. Nosotros tenemos que ser merecedores del honor de nuestra historia y no podemos nunca permitir que se nos deshonre diciendo que somos un batallón sin nombre. Este batallón tiene nombre y se llama Batallón por la Libertad, porque vamos a organizarlo. Bueno, ya con el reporte de nuestro amigo desde el Arauca, colombiano Oliver Luyano, periodista y, por supuesto, un hombre versado en los temas de frontera. Nos despedimos, será hasta las 5 de la tarde, como siempre, por Siempre Venezuela, Venezuela Siempre Radio. Una feliz tarde para todos y buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.